Hola, soy Jorge Cerda, coach neurolingüístico, ingeniero en biotecnología, y hoy te vengo a hablar sobre por qué te frustras cuando no aprendes algo con la velocidad que quieres. Con respecto al aprendizaje, la verdad es que muchas veces tenemos en nuestra mente una idea más o menos preconcebida de con nosotros mismos, viéndonos como cuando lo sabemos las cosas. Nos anticipamos al futuro y la verdad es que cuando no se cumple esa expectativa o la realidad se demora un poco más en llegar que lo que uno está viendo en este momento con respecto a mi propio aprendizaje, me genera cierta frustración. Y eso es muy natural, ya que veo una distancia entre aquello que yo siento que debería haber aprendido y en cierto modo debería estar haciéndolo de una cierta forma que quizás fuera más fácil, y el punto en el que estoy hoy en día. Entonces, al ver esa distancia percibida, me genera pena inicialmente. Y frente a esa pena, tenemos varias formas de reaccionar. Y una de ellas es la emoción de la frustración o el enojo. Y ahí uno empieza. ¿Por qué no estoy aprendiendo lo suficientemente rápido esto que debería saber? O esto que quizás debería haber aprendido hace tiempo. Entonces, con respecto a eso, la verdad es que primero es reconocer que nosotros tenemos una imagen preconcebida con respecto a nosotros mismos con ese aprendizaje. Pero también tenemos que decirnos que en este momento que estamos viviendo estoy aprendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente estoy en un proceso de llegar hacia esa meta que yo ya percibí o que ya vi en mi mente en el futuro. Y que si quiero llegar a buen puerto o quiero ver cierta distancia que esté recorriendo, primero tengo que setear algunos puntos que me den indicios de ese avance. Por ejemplo, cuando tengo que estudiar un libro, quizás el libro completo, como les decía en el otro video, no sea lo óptimo, pero sí puedo leer una página. Y eso cuando ya termine de leerla y de aprenderla, vale decir lo que tú entiendas por aprender, que puede ser memorizar o una aplicación, también hay que definir en qué punto yo me doy cuenta que estoy aprendiendo y que estoy aprendiendo a aplicarlo o a usar ese conocimiento de la forma en la que quiero. ¿Es solamente retomarlo para mi memoria? O la verdad es que puede ser expresarlo, enseñarlo o aplicarlo en forma física. Ya que, por ejemplo, para los estudiantes de muchas carreras clínicas como la odontología, mucho de lo que aprenden en la teoría después tienen que aplicarlo al hacer sus cirugías bucales, por ejemplo, o extraer las caries. Entonces, ¿para qué quieres ese conocimiento? ¿Cómo te das cuenta tú de que ya lo has ido aprendiendo? Entonces, hay que respetar también tu proceso y tu propio tiempo de aprendizaje. Junto a lo que decía en el video anterior, también puedes encontrar tus propios métodos más adecuados para cómo aprendes tú. Ahora, personalmente, la curva de aprendizaje también es distinta para cada uno. Y cuando uno viene y sabe el punto final al que uno quiere llegar, también uno tiene una curva de recorrido en el tiempo, en donde quizás voy avanzando un poco, pero todavía no soy lo suficientemente competente o lo suficientemente eh, óptimo en la materia o conocedor de la materia como para aún considerarme que ya llegué a mi meta. Ahora, cuando también hay un punto en el que sé que has estado practicando o estudiando y no he llegado muy todavía cerca del punto en donde quiero llegar, ese es el punto en donde se genera la frustración. Entonces, frente a eso, la verdad es que personalmente, como parte de mi formación como Master Coach en programación neurolingüística, tuvimos que hacer un ejercicio de aprender a hacer malabares. Y esto más bien como ejercicio para poder aprender algo que no estuviéramos acostumbrados y que realmente fuera algo nuevo, ya que muchas veces nuestros coaches también tienen que pasar por procesos de aprendizaje en los cuales van a tener que hacer cosas a las cuales no están habituados. Y en este caso para nosotros fue el aprender a hacer malabarismo. Y la verdad es que las primeras veces las pelotas trataba de hacer malabarismo con una sola pelota y salía volando. Al tiempo después pude sumar otra pelota adicional y hacer malabares con dos pelotas. Y finalmente llegó el tiempo de agregar la tercera pelota. Ahora, en ese proceso también me fui encontrando con varias eh, ideas o creencias preconcebidas con respecto a mis capacidades, si es que podía, si es que no podía, el cómo podía lograrlo. Sin embargo, sabía que, por lo menos una de las creencias que yo tengo instaladas es que si alguien ya lo logró, yo también lo puedo lograr. Y además de eso, si yo lo practico día a día, voy a ir avanzando y voy acercándome más rápidamente a ese lugar que quiero. Entonces, si bien me costó y también me frustré pequeñamente, fui aprendiendo hasta que en un momento logré sacar el maralismo con las tres pelotas. Y no solamente eso, porque también me gustó, me entretuve en el camino de hacerlo. Porque cada vez iba sabiendo que iba superando ciertas barreras, que iba aprendiendo, que iba dominando mejor. Y aunque de repente se me cayeron todas las pelotas, es parte del proceso del aprendizaje el irse equivocando. De hecho, hay una frase muy sabia que dice
que un experto solamente es una persona que se ha equivocado de todas las formas posibles y por lo tanto también ha encontrado todas las soluciones habidas para cada uno de esos problemas. Entonces tú estás en ese camino de aprendizaje y eso es lo que tienes que reconocer. También, si cuando tú ves que alguien se equivoca, o hablamos con alguien más específico, si tú ves que un niño pequeño se equivoca, imagínate un niño pequeño, tierno, un poco desvalido, si tú ves que se equivoca y se cae tratando de caminar, ¿irías a decirle, oye tú que no aprendiste y te deberías estar corriendo en este momento? No, de hecho incluso sería un cretino una persona que hiciera eso. La verdad es que serías muy amable con esa persona, con ese pequeño niño. Y lo tratarías de levantar, quizás le limpiarías si es que está sucio y tratar de ayudarlo a que camine mejor. Entonces contigo debe ser de la misma forma, no contigo misma, ya que tendemos a ser un poco severos con nosotros mismos. Y la verdad es que todos estamos en un proceso de aprendizaje. La vida es un proceso de aprendizaje y has aprendido mucho en esta vida. Entonces, así como has ido aprendiendo muchas cosas, también vas a aprender todo lo que necesites y quieras aprender, con los métodos adecuados y también siendo lo suficientemente amable contigo mismo para favorecer ese aprendizaje. Finalmente, la verdad es que los aprendizajes también tienes que ver muy bien cuál es tu objetivo, que realmente más que si lo haces bien, que si lo haces mal, saber que estás aprendiendo y que cada día vas a ser mejor. Otro de los puntos personalmente que me afectó mucho fue el tema de que cuando yo era joven no sabía bailar nada, pero nada, era un tieso empaquetado que no se movía nada. Y la verdad es que cuando entré a la universidad había un taller de salsa y la verdad es que dije, ¿sabes qué? No me importa si lo hago bien o si lo hago mal al principio, pero yo quiero aprender porque eventualmente voy a querer bailar o voy a tener que bailar para una fiesta, para lo que sea. Entonces fui al taller de salsa y en realidad, a pesar de que partí siendo muy tieso, que mucha gente le da vergüenza no tener un nivel X, yo sabía que partía desde cero y por lo tanto todo lo que iba haciendo era un avance. Entonces no me enfoqué en realidad en que si lo hacía bien, que si lo hacía mal, que si me daba vergüenza, que si no me daba vergüenza, no, porque yo ya tenía dentro de mí el que yo quería aprenderlo porque iba a ser muy útil para mí. Y eso con muchas otras cosas en la vida. Entonces, si bien al principio partí muy lento, siendo muy tieso, con la coreografía para allá, que el paso para el otro lado, sí fui avanzando hasta que pude aprender y finalmente en estos últimos años también he podido hacer presentaciones con mi grupo de salsa, con mis grupos de taller de salsa, que han sido situaciones más bien muy, muy maravillosas y muy, muy de pasarlo muy bien, muy rico. Entonces, el aprendizaje no importa que partamos de un nivel bajo o de un nivel de neófito. La verdad es que incluso el partir de un nivel muy básico muchas veces es mucho mejor porque realmente nos podemos sorprender de todo lo que vamos a aprender y de cómo se va a ir configurando nuestra mente con esos nuevos aprendizajes. Entonces, si bien vemos esta distancia entre lo que sabemos y lo que queremos aprender, simplemente hay que ser amables con nosotros mismos y saber que estamos en este proceso de aprendizaje, el cual puede irse acelerando con las herramientas adecuadas. Espero que tengas un excelente día y hasta luego.